Esta sección la hemos llamado Cristología, o el estudio de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el estudio de Dios Hijo. Vamos a hablar un poquito de eso, porque si hay algo que necesitamos conocer bien, es precisamente esta persona, porque Cristo dijo que esta es la piedra de tropiezo. Aquí es que se atrabancan todas las religiones que no están alineadas con la verdad. Si hablamos con los musulmanes acerca de Dios creador, nos podemos poner de acuerdo, probablemente. Si hablamos con el judío acerca del Dios creador, podemos ponernos de acuerdo. Podemos hablar con otras religiones incluso y más o menos ponernos de acuerdo. Cuando llegamos al Hijo, ahí es que ese es el colador. Ahí se tropieza todo el mundo. Él es la piedra angular, pero Él es también la piedra de tropiezo. De manera que es importante. Dios reveló en su palabra a través del Evangelio de Juan que Cristo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. De manera que no solamente estaba con Dios, sino que era Dios. Está hablando de otra persona, porque si yo estoy con alguien, eso es otra persona. Pero resulta que esa persona que está con Dios también es Dios. La palabra con ahí en el griego es la palabra pro, P-R-O, y en el griego es el lenguaje más exacto, por lo menos el griego antiguo, el lenguaje más exacto que se conocía. Yo puedo estar, ahora mismo yo estoy con ustedes, y en el griego eso es una palabra, con, pero es otra que la que está aquí. Si yo voy caminando con mi esposa agarrado de la mano, yo estoy con mi esposa, pero yo no estoy con mi esposa agarrado de la mano como yo estoy con ustedes, ¿verdad que no? Porque ya estoy más íntimo, esa es otra palabra en el griego. Y hay otra palabra que es la que aparece aquí, que es pro, o pros, creo, con S, donde se dice que el Verbo estaba con Dios, que es una palabra que implica que prácticamente tú estás en una relación tan íntima que uno es el otro. De manera que Juan está diciendo que al principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, de tal forma que prácticamente el uno es el otro. Sabemos entonces acerca de la divinidad de Jesús en el lenguaje, en el primer versículo de Juan. Dice también que en el principio estaba con Dios. Ese verbo, desde el principio, desde el comienzo estaba con Dios. Nos habla de la eternidad de Jesús, que otros versos también nos hablan. Pero Juan 1.3 nos dice que todo fue creado por medio de Él y nada de lo hecho fue creado sin Él. De manera que el agente de creación es Jesús. Yo creía que era el Padre, es Jesús. Nada fue hecho sin Él y todo lo que fue hecho por medio de Él. Pudiéramos ver al Padre como el arquitecto, el diseñador si usted quiere, pero la gente de la creación por diseño de Dios fue el Hijo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese mismo capítulo primero de Juan nos habla de la humanidad de Jesús. Cuando hablamos de Cristo tenemos que hablar de su humanidad y tenemos que hablar de su divinidad. Entonces cuando dice que el Verbo se hizo carne, nos está diciendo que se hizo hombre. Es un concepto importante porque en la antigüedad los griegos creían que aquello que era espiritual, como Dios, no podía tocar la carne, como que la carne era pecaminosa y Dios no lo era y por tanto esas dos cosas no podían mezclarse. De hecho, el concepto que había en ese tiempo, cuando Juan escribe, había un grupo de filósofos, los estoicos. Los estoicos creían que el mundo fue creado por Dios, una fuerza impersonal que no se podía conocer y que ellos llamaban el logos. Cuando usted lee esto en griego, lo que dice en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Juan le estaba diciendo a los estoicos, ¿saben una cosa? Ese logos de que ustedes están hablando, que es impersonal, no es impersonal nada, nosotros lo conocemos. Y nosotros lo conocemos también porque se hizo carne y habitó entre nosotros. Estaba contestando a esa gente. Entonces la palabra de Dios, y esto lo pudiéramos revisar rápidamente porque es algo yo creo que la mayoría de ustedes conocen, o quizá todos, nos habla de la humanidad de Jesús de diferentes formas. Nos habla de que era descendiente de David, de la tribu de Judá, tenía una genealogía humana. Segundo, era de carne y hueso. Hebreos 2.14 literalmente nos habla de esa composición de Cristo que tuvo carne y hueso. Lucas 2.40 dice que Él crecía en sabiduría. Bueno, eso es como nosotros crecemos. Cuando somos niños vamos creciendo. Mateo 4.2 nos habla de que tuvo hambre. Juan 19.28 nos habla de que tuvo sed. Juan 4.6 nos habla de que estuvo cansado. Mateo 8.24 lo presentan en una barca durmiendo, cosas que los humanos en carne y hueso hacen. Y quizá algunos estén preguntando, bueno, pero sabemos eso, ¿y para qué vamos a gastar tiempo en eso? Bueno, espere un segundo y usted va a ver. Lloró frente a la tumba de Lázaro, de manera que tuvo emociones humanas.
sudó gotas de sangre. Todas esas cosas son cosas que el humano experimenta. Que si Cristo hubiese sido simplemente una representación de Dios y que no hubiese sido humano, Él no hubiese experimentado ninguna de estas cosas. Todo esto nos habla de su humanidad. Tiempo atrás, Ario fue un obispo de Alejandría. No se sabe exactamente el año que nació, pero se sabe que murió en el año 335 después de Cristo. Y entonces el Ario fundó un movimiento nuevo. O sea, las herejías han existido siempre. El arianismo. ¿Y qué era lo que el arianismo postulaba? Uno, que ni Cristo ni el Espíritu Santo habían existido eternamente, sino que habían sido creados simplemente para el proceso de la redención del hombre. Tan pronto usted dice que el Espíritu Santo fue creado o que Cristo fue creado, no le puede conferir divinidad a ninguno de los dos, porque Dios por naturaleza nunca ha sido creado, siempre ha sido existido. Entonces el arianismo le robó la divinidad a Jesús y lo quiso presentar como un hombre. Si usted hace eso, negoció la fe cristiana entero. Y por tanto ellos enseñaban esto, que ni Cristo ni el Espíritu Santo eran eternos. Eso es una herejía. Entonces esta herejía arianismo es que Cristo no era Dios. Esta herejía es lo opuesto, que Cristo no fue hombre. Es increíble, nosotros encontramos toda la gama en la historia de la iglesia, el docetismo y el gnosticismo de esa época negaban la encarnación de Cristo. Como ellos creían que lo divino no se podía mezclar con la carne, entonces Cristo no se pudo haber encarnado. Ese movimiento gnóstico permanece hasta el día de hoy. Gnóstico significa los que saben. Gnosis es conocimiento y gnóstico lo que sabemos, nosotros que tenemos el conocimiento. Entonces, para esta gente, la salvación se produce a través de conocimientos secretos que tú llegas a alcanzar. Y de ahí la palabra gnóstico, conocimientos. Y entendían, como ya expliqué, que había una separación entre lo que es el espíritu y la materia. Por tanto, ellos entendían que Cristo no se encarnó. Entonces, bueno, pero hay una historia de que este hombre apareció. Y entonces, si no se encarnó, ¿qué era? No, como una especie de fantasma. Literalmente, o sea, una representación no humana de ese personaje. Docetismo, que estaba mezclado con gnosticismo, viene del griego dolceo, que significa parecer. Se parecía a un ser humano, pero no era un ser humano. El problema es que el resto de la palabra de Dios atestigua que Cristo fue un ser humano. Nació de una virgen, estuvo 9 meses en un vientre mientras María estaba embarazada. Y esto es importante conocerlo porque recuerden, porque ahorita me hacen algunas preguntas, cada libro de la Biblia se escribió con un propósito definido. El problema es que 2000 años después nosotros necesitamos tratar de entender cuál fue el propósito, qué estaba pasando en ese tiempo que motivó a que esta carta saliera. Y ahorita hablamos de lo cuidadoso que tenemos que ser al interpretar la Biblia. Mira esto que Juan dice, 1 de Juan 4, 1, 3. Juan está escribiendo una carta porque en el momento en que Juan está escribiendo, en el año 90, 95 de esta época, este movimiento docetismo, este movimiento gnóstico, estaba cobrando fuerza. Entonces Juan escribe para contrarrestar eso, y oye lo que él dice. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Si nosotros tomamos ese versículo apartado del contexto histórico de lo que estaba ocurriendo, oigan lo que vamos a hacer. Oye lo que dice este texto. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Los musulmanes creen que Cristo vino en carne. Los judíos saben que Él vino en carne. A los hindúes saben que Él vino en carne. Entonces, si yo cojo ese versículo apartado de lo que está pasando y del por qué Juan escribió esa carta, yo voy a llegar a la conclusión que los musulmanes, los hindúes, los judíos, todo el mundo, todos estamos bajo la misma sombrilla. Sí, pero cuando yo entiendo que Juan escribe esto para contrarrestar un movimiento llamado docetismo, gnosticismo, que está diciendo que Cristo no vino en carne, bueno, ahora yo entiendo. Entonces se dan cuenta que el estudio e interpretación de la palabra no es tan a la ligera que lo podemos hacer. Necesitamos conocer su contexto histórico, la razón de cada libro. Apocalipsis es un libro puramente apocalíptico, tiene muchos simbolismos. Entonces tengo que saber eso, porque de lo contrario,
Cuando la palabra de Dios dice que Cristo va a regresar montado en un caballo blanco con una espada que le sale por la boca y tatuajes en los muslos que dicen Dios es Rey de Reyes, nos está imaginando casi un monstruo. Imagínate Cristo en un caballo con una espada en la boca. A menos que yo entienda, no, eso es un libro simbólico, yo necesito entender los símbolos, lo que significan. Entonces eso es importante. Ok, algo que ha causado mucho problema en la historia de la iglesia es la unión de las dos naturalezas de Cristo, la unión de su divinidad, la unión de su humanidad. Y el texto dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando una forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Era Dios, pero no consideró esa divinidad como algo con la que él se iba a quedar, y se despojó a sí mismo de su gloria. Ahorita vamos a ver de qué fue que se despojó, y se hizo hombre. Entonces ahí nosotros vemos la unión de esa persona que era Dios, cómo se unió con una humanidad que nos dio a la persona de Jesús. Cuando dice que se despojó a sí mismo, es importante reconocer de qué fue que se despojó. Existía en forma de Dios, en toda su gloria. Él se despojó de su gloria, de lo que él tenía, de lo que él, donde él vivía, pero él no se despojó de sus atributos. Si hacemos a Cristo despojarse de sus atributos, le hemos quitado la divinidad. Cristo todo el tiempo era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Él no perdió ninguno de sus atributos, absolutamente ninguno. De lo contrario, Dios no puede dejar de ser omnipresente, omnisciente. Él lo que hizo fue limitar el uso de sus atributos. Por ejemplo, hubo ocasiones en que él lució como si no fuera omnipotente, como cuando estaba en la cruz. Bueno, si tú eres Dios, sálvate a ti mismo. Ahí él no parecía como omnipotente, pero eso no quiere decir que él no lo era, simplemente no usó su atributo para demostrar su omnipotencia. Si él hubiese querido, hubiese podido bajarse de la cruz. En una ocasión, cuando Cristo lo bautizaron, él se hunde en el agua, ¿verdad?, para ser bautizado. Sin embargo, en otra ocasión lo vemos caminando sobre las aguas. Si lo vemos cuando él se estaba hundiendo en las aguas del Jordán para ser bautizado, uno pudiera haber concluido, bueno, él no puede caminar sobre las aguas. Pero cuando él decidió hacer uso de su atributo de omnipotencia, él caminó no solamente sobre las aguas, caminó sobre aguas turbulentas en medio de una tormenta. Y ahí estaba su omnipotencia demostrada. Entonces Cristo no usó muchas veces sus atributos, pero los tenía. Ahora, la pregunta que siempre surge cuando hablamos de esto, Mateo 24:36. Cristo dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Parecería como que había algo que él no sabía. Bueno, había algo que él había limitado el uso de su omnisciencia para conocerlo, por razones que la palabra no ha revelado. Pero si él se hubiese propuesto conocer esa información y hubiese hecho uso de la omnisciencia que él tenía, lo hubiese conocido inmediatamente. Porque él no pudo haber, si perdió su omnisciencia, entonces ese Cristo que estaba aquí abajo no era Dios. Por definición, Dios es siempre omnisciente. Lo que Cristo hizo fue limitar sus atributos. En algunos casos de forma revelada, en otros casos de forma no revelada. Es como un levantador de peso, que vea a una de ustedes, las mujeres que están aquí, levantando una silla y pasando trabajo, y él está aquí y decida no ayudarla. Eso no quiere decir, y no la ayuda. Incluso ella le pide la ayuda y él dice, no, yo no te voy a ayudar. Eso no quiere decir que él no pueda levantar la silla. Él limitó el ejercicio de su poder y dijo que no lo iba a hacer. De esa misma forma, Cristo, en combinación con el Padre, limitó sus atributos en ocasiones. Esta unión, entonces, de Cristo, de su naturaleza divina y su naturaleza humana, es lo que se conoce como la unión hipostática en teología. Hipostasis significa sustancia, naturaleza, esencia. La combinación, la fusión de las dos naturalezas, de las dos esencias, de las dos sustancias. Para que eso se pudiera dar, tuvo que darse lo que el vaciamiento, se despojó a sí mismo. Eso es lo que en teología se conoce como la kenosis, el vaciamiento divino. Una vez más, de lo que él se vacía es de su gloria, de la posición de rey que él estaba y de gloria, y vino a vivir como hombre, pero no de sus atributos.
Esto ya yo lo leí, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Las implicaciones de la unión de estas dos naturalezas. Esto yo lo copié literalmente del Diccionario Evangélico de Teología de la casa Baker. Y dice, en la encarnación del Hijo de Dios, una naturaleza humana se unió inseparablemente y para siempre con la naturaleza divina de la persona de Jesús. Vamos para nuevo. La naturaleza humana se unió inseparablemente con la naturaleza divina en la persona de Jesús. ¿Qué significa eso? Antes de Jesús encarnarse, Él no tenía un cuerpo, ¿verdad que no? No. Pero ahora Él tiene un cuerpo, ¿verdad que sí? Sí, su palabra dice que Él tiene un cuerpo. A Cristo le pasó algo en la encarnación que lo afectó para siempre. Eso increíble a mí siempre, wow, increíble. Porque Cristo no tenía un cuerpo y ahora tiene un cuerpo. Por eso es que dice que las dos naturalezas se unieron inseparablemente. Cuando Él resucita, no es el alma de Él que resucita, ¿no? Es el alma en su cuerpo. Y lo pudieron tocar y Él pudo comer. De manera que esa unión es inseparable y es para siempre. Mientras las dos naturalezas permanecen distintas, su naturaleza humana y su naturaleza divina, completas y sin cambio, sin mezclarse o confundirse, de manera que una única persona resultó ser verdadero Dios y verdadero hombre. Cuando Él quiso actuar como Dios, actuó como Dios. No se mezcló en ese momento con lo humano que le impidió ser Dios. Cuando quiso actuar como hombre, que tuvo hambre, que tuvo sueño, que se cansó, Él pasó todas esas necesidades y esas necesidades no se mezclaron con la naturaleza divina que le quitaron el hambre, que le quitaron el sueño. No, no. Pasó cada cosa que cada naturaleza podía sufrir. Los oficios de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo se supone que es? ¿Qué funciones Él ha venido a llenar? Bueno, si usted recuerda el Antiguo Testamento tenía tres tipos de líderes. Tenía el sacerdote, que era quien ofrecía sacrificio por el perdón de los pecados. Estaba el profeta, que era quien le revelaba la voluntad de Dios al pueblo, y que de cuando en vez revelaba el futuro. Archive eso para cuando hablemos de los dones. Que la función del profeta, el profeta no era un adivino del futuro para entretener a la gente. El profeta le revelaba la voluntad de Dios al pueblo y de cuando en vez le predecía el futuro. El profeta no andaba todos los días prediciendo el futuro de Israel, porque Isaías pasó 50 años. Oye, la profecía que él tiene la podemos hacer en 2 o 3 horas. Entonces él no se pasaba los días profetizando, él se pasaba los días revelando la voluntad de Dios al pueblo y de vez en cuando él entonces revelaba el futuro. Bueno, esa es la función del profeta y el rey era el líder del pueblo. Cuando Cristo viene, Él viene a ser profeta, sacerdote y rey. Y en las tres funciones de esos tres líderes se dieron en una sola persona. Como profeta, Él vino a regular la voluntad de Dios al pueblo, ¿sí o no? Claro, esa fue su función. Como sacerdote, Él vino a ofrecer sacrificio para el perdón de los pecados, ¿sí o no? Claro. Y como rey, Él vino a liderar al pueblo, ¿sí o no? Sí. Entonces Él, en la persona de Jesús, se combinaron las tres funciones y las tres están descritas en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo viene a morir por nosotros. Cuando Cristo nació, desde que Él tenía uso de razón, ya Él sabía que Él había venido. De vez en cuando, cuando la palabra de Dios dice que Él, sabiendo que lo habían amenazado de muerte, como que se apartó. Él no se apartó porque le salió corriendo a la muerte. Él sabía que Él había venido a morir. Él se apartó porque la hora no había llegado y Él tenía que cumplir un plan hasta que llegara la hora. Entonces su muerte es importante entenderla para ver qué fue lo que Él vino a hacer por nosotros. Su muerte fue vicaria. Vicaria significa sustituto. Por eso es que en la doctrina católica se habla de que el Papa es el vicario de Cristo, el sustituto de Cristo, lo cual el Nuevo Testamento no apoya, pero para que entiendan la palabra vicario, ¿qué es lo que significa? Sustituto. Primera de Timoteo 2:6 dice, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Se dio a sí mismo en rescate por todos, nos sustituyó en la cruz. Hay otros versos que nos hablan de ese sustituto que Él hizo por cada uno de nosotros. A Cristo le pasó algo en la cruz que a mí me tocaba a mí pasar, pero Él me sustituyó. Y era la única persona que podía sustituirme porque había una deuda pendiente entre Dios y el hombre. Lo que Adán arruina es un hombre perfecto y solamente ese hombre perfecto podía cumplir la ley de Dios.
Y solamente Cristo pudo haber hecho eso, y Él era el único que podía calificar entonces para ir a la cruz en su perfección a morir por mí. Su muerte fue propiciatoria, suena como una palabra muy dominguera, complicada, pero no es complicada. Vamos a leer el texto y luego lo explicamos. Romanos 3:25 dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, está en la Biblia eso, por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Algo que es propiciatorio es algo que aplaca la ira de Dios. De manera que su muerte, Dios había estado airado con los pecados del hombre. La razón por la que aquellos que no reciben a Cristo van al infierno es porque Dios sigue airado con ellos. Literalmente, eso es lo que Juan dice. Cuando Juan dice en Juan 3:16, que habla de que de tal manera amó Dios al mundo para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted sigue leyendo, usted se va a encontrar al final del capítulo que dice en 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Lo que remueve la ira de Dios sobre mi persona es que yo haya aceptado el sacrificio propiciatorio, el sacrificio que removió la ira de Dios contra mis pecados. Cuando yo no acepto ese sacrificio, la ira de Dios permanece sobre mí, y eso es lo que me envía al infierno, literalmente. Pero por eso Dios dio a su Hijo como propiciación. Aquí hay otra cita de un libro de teología que quiero mencionar, porque nos dice algo acerca de la importancia de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo ocupa un lugar destacado en el Nuevo Testamento. Los últimos 3 días de la vida terrenal de nuestro Señor representa cerca de una quinta parte de las narraciones de los 4 evangelios. Si los 3 años y medio de su ministerio público hubiesen sido narrados tan cabalmente como los últimos 3 días, tendríamos una vida de Cristo de unas 8.400 páginas. Torrey, un conocido escritor cristiano, afirma que la muerte de Cristo se menciona directamente en el Nuevo Testamento unas 175 veces. Puesto que hay 7.959 versículos en el Nuevo Testamento, esto significa que uno de cada 53 versículos se refieren a este tema. Uno de cada 53 versículos del Nuevo Testamento se refiere a la muerte de Cristo. Los 4 evangelios dedican el 20%, la quinta parte, a los últimos 3 días de Cristo que tienen que ver con su muerte. Entonces lo que este autor está diciendo es que si nosotros fuéramos a escribir el resto de los eventos de la vida de Cristo de una forma tan detallada como aquellos 3 últimos días que tenían que ver con su muerte, entonces la historia de la vida de Cristo tendría no las pocas páginas que tiene el Nuevo Testamento, sino 8.400 páginas. ¿Por qué se menciona todo eso? Para que entendamos la importancia que el Nuevo Testamento le da a la muerte de Cristo. Una doctrina que ha pasado a un segundo, un tercero, cuarto lugar en la mayoría de las predicaciones. El énfasis hoy no está en la muerte de Cristo y su resurrección. El énfasis hoy en la mayoría de las iglesias está en las experiencias, en los sueños, en los milagros, en la parte de experiencia, y no en el énfasis en la muerte de Cristo. Oye lo que Pablo dice. Los griegos quieren, ¿qué cosa? Sabiduría. Y los judíos, señales. Eso es donde está la iglesia hoy en día. La iglesia hoy quiere señales. Cristo dice, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Lo que Pablo está diciendo, déjenlo. Si ellos quieren irse por ese lado, pero en cuanto a nosotros respecta, el centro de nuestra predicación es la cruz de Cristo, su muerte. Ese es el centro de la predicación de todo el Nuevo Testamento. La muerte de Cristo es lo esencial en el cristianismo. Otras religiones, esto es importante, otras religiones basan su derecho a ser reconocidas en las enseñanzas de sus fundadores. El cristianismo se diferencia de todas ellas por la importancia que se le da a la muerte de su fundador. En las otras religiones es la vida del fundador, sus enseñanzas. En el cristianismo resulta que lo importante es cuando se murió. Y honestamente, hermano, la iglesia creció después que él se murió. Ahí fue que la iglesia cogió fuerza, ¿sí o no? Antes de su muerte era un puñito de gente. Cuando él se muere es que cobra fuerza. Dios, una vez más, demostrando que de aquello que la gente no le da importancia, de lo que no es, Él ha hecho lo que es. De la muerte, que parecería el acto final de tu vida, Dios le ha dado vida a millones de personas.
Una última cita, porque yo creo que esta cita expresan los conceptos muy bien. Al principio Dios y el hombre estaban cara a cara el uno con el otro. Al pecar, Adán le volvió la espalda a Dios. Entonces Dios le volvió la espalda a Adán. La muerte de Cristo ha satisfecho las exigencias de Dios. Y ahora Dios nuevamente ha vuelto su rostro hacia el hombre. Solo queda que el hombre se vuelva y encare a Dios. Como Dios ha sido reconciliado por la muerte de su Hijo, ahora se le ruega al hombre que se reconcilie con Dios. En otras palabras, yo soy Adán, yo estaba cara a cara con Dios. Cuando yo pequé, yo le di la espalda a Dios. Y cuando yo le di la espalda a Dios, Dios, que estaba aquí de frente, le dio la espalda a Adán o al hombre. Ahora estamos los dos de espalda, ¿verdad? Cuando Cristo muere, la ira de Dios es placada, Dios se vuelve al hombre. Pero el hombre todavía sigue de espalda a Dios. Y lo que estamos pidiéndole al hombre ahora es que por el sacrificio de Cristo se vuelva a Dios, para que vuelvan a estar en la misma posición que estaba Adán y Dios en el primer lugar. ¿Se entendió eso? Esa es la idea. Ok. La resurrección de Cristo, esa es su muerte, ¿verdad? Pero si Cristo muere el Viernes Santo y no resucita, eso no hubiese servido de nada. Hoy nosotros estaríamos en pecados todavía. La muerte de Cristo no fue suficiente para perdonarme los pecados sin la resurrección. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Pablo en 1 Corintios 15. Dice, si Cristo no resucitó, que eso, vana es nuestra predicación y vosotros todavía estaríais en vuestros pecados. Lo que le da validez a la muerte de Cristo es su resurrección. La resurrección es el amén del Padre a la muerte de Cristo. Cuando Cristo satisface todas las exigencias y demandas del Padre, la forma como el Padre dice amén, lo acepto, es resucitando al Hijo. Entonces la resurrección es lo que finalmente le da valor a su muerte. Y Pablo lo dice, si Cristo no resucitó, entonces vosotros todavía estáis en pecado. Cuando resucitó, resucitó con un cuerpo. De hecho, Tomás pensaba que era un fantasma, ¿se acuerdan? Y Cristo le dice, ven Tomás, ven, ponme la mano, para que tú veas que un fantasma no tiene carne y hueso. De manera que cuando Él resucita con su cuerpo de nuevo. Glorificado sí, pero con su cuerpo. Retuvo sus cicatrices. Él dice, Tomás, ven, pon la mano aquí. ¿Te has visto un fantasma con cicatrices? Tomás dice, si no veo sus cicatrices, no creo. Él dice, pues ven, tócala, ven para que me toque las cicatrices. A veces no lo reconocieron inicialmente, aún después de haber resucitado. Lo que nos habla a nosotros de que el cuerpo glorificado de Cristo tiene una continuidad con su cuerpo anterior, porque en un momento dado llegaron a conocerlo, pero hay diferencias. Y por esas diferencias a veces los apóstoles no podían reconocerlo en cierto momento después de su crucifixión, después de su resurrección. Pero hay una continuidad con el cuerpo anterior y una diferencia con el cuerpo glorificado. Y eso podemos ver eso de que no le pudieron reconocer en Lucas 24 del 13 al 31. Los hechos históricos que están a favor de la resurrección. Yo comencé diciendo, parte de este seminario, al principio de este seminario, que no hay ningún otro hecho histórico mejor avalado por documentos históricos que la muerte y la resurrección de Cristo. Y este es un trabajo monumental que hizo este señor Gary Habermas en su libro The Risen Jesus and the Future Hope, o el Cristo resucitado y la esperanza futura. Gracias. Este señor revisó 1400 trabajos escritos acerca de la resurrección de Jesucristo. Trabajos escritos del año 1975 al año 2003. Y él descubrió, y entre estos trabajos, entre estos 1400 trabajos, habían autores liberales incluso. Pero él descubrió que aún entre esos autores liberales se pudieron poner de acuerdo en 12 cosas. 1400 trabajos. Increíble, 1200 autores diferentes. Primero, que Cristo murió crucificado. Segundo, que lo enterraron. Tercero, que cuando se murió, eso causó la dispersión de sus discípulos y la pérdida de sus esperanzas. Los discípulos no estaban esperando que Cristo resucitara. Y pensaron que realmente su vida había terminado. La razón por la que Pedro está llorando y los discípulos estaban llorando es porque ellos esperaban que el domingo nada iba a pasar. Número 4, la tumba de Jesús fue descubierta y fue encontrada vacía después de su muerte. Eso es ampliamente aceptado
aún por los liberales, de que la tumba está vacía. Los discípulos tuvieron experiencias en las que creyeron haber visto a Jesús luego de su muerte. Nosotros sabemos que ellos tuvieron las experiencias y que vieron a Jesús. Pero como estos 1400 trabajos incluyen a liberales, esos liberales por lo menos entienden que esos discípulos por lo menos creyeron haber visto a Jesús después de su muerte. Debido a dichas experiencias, los discípulos fueron transformados de escépticos a proclamadores de su muerte y resurrección. 1400 trabajos, algunos provenientes de autores liberales, están de acuerdo con que esos discípulos antes de su resurrección eran unos cobardes y después de su resurrección era otro tipo de gente. Aún aquellos que no aceptan la evidencia de la resurrección. Este mensaje, el mensaje de la resurrección, fue el centro de la iglesia primitiva. Y ese mensaje fue predicado alrededor de Jerusalén, de que Cristo había resucitado. Como resultado de la predicación de la resurrección, la iglesia nació y creció. Lo que le da crecimiento, fuerza a la iglesia es precisamente que nació Jesús, que resucitó Jesús. El domingo pasó a ser el día de adoración por excelencia. Los judíos que tenían cientos de años, Mateo, no Lucas, pero Juan, Marcos, demás, Pablo, que eran judíos, tenían cientos de años adorando día sábado. Y algo ocurre que es tan increíblemente grande que hace que cientos de años de prácticas religiosas en el día sábado sean cambiados para el domingo. Algo trascendental debió haber ocurrido ese día. El hermano de Jesús, Santiago, que es quien escribe el libro de Santiago, que era un escéptico, se convirtió a la fe cuando creyó ver al Cristo resucitado. Santiago no creía. Unos años después, ¿cómo sabemos que Santiago no creía? Porque la palabra dice que ni aun sus hermanos creían en él. Y en el libro de Santiago él mismo se identifica como hermano del Señor. Unos años después, Pablo se convirtió por una experiencia en la que creyó haber visto al Cristo resucitado. Estamos poniendo la palabra creyó, no porque no lo creamos, nosotros lo creemos. Es que en estos trabajos hay gente liberales que no creyó que Pablo vio a Cristo, pero por lo menos él creyó que lo vio. Entonces, por eso lo estamos poniendo de esa forma. Lo que estamos diciendo es que 1400 trabajos están de acuerdo en que algo monumental le pasó a esta iglesia primitiva, que cambió cientos de años de prácticas religiosas y que hubo hombres que estaban persiguiendo a la iglesia como Pablo y que en un momento dado cambiaron su forma de ser, y que hubo discípulos que en una ocasión eran gente cobardes, gente que no se atrevía ni a abrir la boca, y de repente eran gente dadas con buen verbo, con buena predicación y con mucha valentía. La pregunta entonces es, ¿qué evidencia, qué fuerza tiene la resurrección? Pablo dedica, 1 Corintios 15, un capítulo entero a hablar de la resurrección, porque él entiende que si no hay resurrección no tenemos nada. Él dice incluso, si no hay resurrección, nosotros somos dignos de lástima, de pena. Debieran tenernos pena nosotros. ¿Por qué? Porque no vamos para ningún lado si no hay resurrección. Entonces, primero tenemos que hablar de la credibilidad de los escritos del Nuevo Testamento. En otras palabras, para algunos que también estuvieron preguntando si esto no fue manipulado y demás, ¿qué tan creíbles son estos documentos? Olvidémonos ahora de la parte sobrenatural en la cual creemos, pero olvidémonos de eso. Históricamente hablando, vamos a arrancar este documento de la Biblia, vamos a ponerlo a través de la prueba de la historia. ¿Qué tan confiables son ellos como documentos históricos? Bueno, vamos a ver. Primero, lo escribieron, los historiadores tienen criterio para determinar hasta dónde se puede confiar en un libro o no. Y uno de esos criterios es, ¿quiénes lo escribieron? ¿Testigos oculares o alguien que le contaron? No, esta gente fue testigos oculares. Ok, eso tiene importancia. Estoy hablando de los historiadores ahora. Ok, eso lo escribieron a los 100 años de que pasaron los hechos, a los 500 años que pasaron los hechos, o lo escribieron inmediatamente alrededor de los hechos. No, mira, esto lo escribieron entre 25 y 50 años, 60 años máximo con relación a los hechos. Eso es importante. Históricamente eso tiene un peso enorme, porque estamos hablando a veces de libros que se escribieron 200 y 300 años después. Por ejemplo, los famosos evangelios gnósticos del famoso Código Da Vinci, que tanto se ha vendido. Los evangelios gnósticos se escribieron, dicen la gente más liberal, entre el segundo, el tercero y el cuarto siglo. Bueno, estamos hablando de 200, 300 y 400 años después, al lado de esto que se escribieron 25 o 50 años después de suceder. Segundo, del Nuevo Testamento se tienen cerca de 5.700 copias en griego y más de 9.000 copias en otros idiomas, casi 15.000 copias.
Bueno, ¿qué tanta importancia tiene eso? Bueno, que usted va a la universidad y usted estudia filosofía y le dan los libros de Platón, de los cuales hay 7 copias, versus 15.000 que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces resulta que la copia que tú tienes de los escritos de Platón datan de 1200 años después que se murió Platón. Y la que nosotros tenemos 25 a 50 años después de que Cristo se murió. No hay un solo documento histórico de esa época o anterior